Bueno, pues en primer lugar yo solo voy a decir dos palabritas, que es muchísimas gracias por asistir. Espero que la charla de nuestro compañero os guste la mitad de lo que le ha costado prepararla. Y nada, simplemente espero que disfrutéis mucho. Gracias por venir. Aquí estamos en un salón, en un sitio espléndido, en un sitio donde queremos darle vida. Por eso estamos intentando hacer todo lo que podamos aquí. Bueno, y estamos en un museo que tenemos que disfrutar. Y nada más, paso la palabra a Jesús, a nuestro amigo Macho, que nos va a presentar y nos va a decir unas palabritas. Bueno, muy buenas noches. Como vocal de formación religiosa, educación, cultura y arte de la Junta de Hermandades, mi compañero y secretario Álvaro me pidió que hiciese una breve presentación. Yo voy a hacértela lo más aproximado que yo creo que tú te mereces. Para decirte, lo primero, eres impresentable, porque no hace falta que nadie te presente, ¿vale? Pero bueno, yo quiero dar unas pequeñas pinceladas al retrato de tu vida. Y después me criticas. Así somos los baraneros. Críticos, pero constructivos. Don Álvaro Calpena Méndez, actual secretario de la Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias de Abarán. Nace en el seno de una familia cofrade, de padre siervo, del cual ha recogido el testigo en ocasiones, pero de corazón es homo. Con un currículo envidiable en lo educativo, es un apasionado de las costumbres y tradiciones de su querido Abarán. Es por ello que, como aprendiz de sopero, tenemos el honor de verlo formar parte del prestigioso grupo de grandes filósofos de la cultura de nuestro Abarán, que forman el elenco de curiosos tradicionalistas, estudiosos y virtuosos de la más extraña de nuestro Abarán, del ayer y de hoy, como es el Centro de Estudios Abaraneros. ¿Se añoranza siente por la música clásica? Y más cuando se pone frente a su piano, compañero de sus tantos pensamientos y reflexiones, nostalgia es lo que suscita su alma con la música cofrade. Joven al que le gustaría ser Peter Pan, como lo quiso ser nuestro paisano, don Indalencio Maquelón, con su emblemático Quiero ser campanilla. Noté en la charla de hoy cómo un Abarán ante la adversidad y cómo la fe de un pueblo hizo, hace y hará que Abarán viviese y viva su Semana Santa. Saliendo del ostracismo y el miedo que suscitó una serie de enfermedades en nuestro querido pueblo, y cómo el mismo pueblo, mediante el amor a Dios y su fe, hizo resurgir esta Semana Santa de finales del siglo XIX, finales del siglo XX y principios del siglo XX, finales del siglo XX y principios del 1900, que esta Semana Santa fuese y resurgiese como el ave fénix de sus cenizas. Amigo Álvaro, gracias una vez más por pensar en mí para acompañarte en lo que todos los hermanos cofrades que hoy aquí te acompañamos sentimos, y es una misma pasión por nuestra Semana Santa. Amigos cofrades, hermanos en Cristo, la Junta de Hermandades y Cofradías Pasionarias de Abarán os agradece vuestra presencia. Y solo te pido, amigo Álvaro, una cosa, que esta noche no ejerzas del Padre Rodríguez y no tengas que recordarnos que más sufrió el Señor por nosotros. Gracias de nuevo, amigos, y sin más, aquí os presento Ece Homo. La presentación. Buenas noches, Jesús David. Buenas noches, autoridades, Asociación de la Ama de Casa, que os llevo dentro del corazón, nazarenos y nazarenas, compañeros de la Junta de Hermandades, y me he reservado al final los compañeros, los presidentes de las diferentes juntas, bueno, de las diferentes hermandades, porque prácticamente desde que entramos en la nueva directiva a finales de junio, esta ha sido nuestra segunda casa,
haciendo documentación, poniéndolo todo en orden. Y prácticamente me he reservado a los señores presidentes de la hermandad al final, porque prácticamente nos estamos viendo todos los días. Para mí, estar en este santuario semana santero, como diría nuestro nazareno de honor, justo en el año en el que Ángel Mengual, con su ángel, que abre la sala, que nos abraza, en el 30 aniversario de la oración en el huerto, bajo un cartel digno de lo que todavía está sucediendo, y con la presentación de Jesús David, que se nota que te he pagado y este año la cuota no se la puedo pagar a la Maripaz. En todo caso, no soy eciomista, soy semana santero de mi pueblo, que es lo que prima en una Semana Santa, ser de la Semana Santa de un pueblo. De hecho, soy eciomista accidental. Cuando era pequeño, pues tenía unos 5 años, cuando siempre me estaba asomando en la calle David Templado, cerca ensayaba la banda de los armados, siempre quería tocar el tambor. Mi tío cobró la quincena de la fruta, en el kiosco El Bolo me compró un tambor de la bandera española, la marca Ballester, y esa noche mi madre fue a llevarme a ensayar con los armados, pero fue el año 1992, mi madre tenía que comprar una botella de la casera, entramos en el supermercado de Sandalio y me encontré justo la Virgen de la Piedad, el cartel del 92, desde entonces estamos juntas. Así que, ante todo, vaya a esta charla por los que estuvieron, por los que estamos y, sobre todo, porque van a venir. Pido un aplauso por todos los que nos dejaron. Estoy en mi pueblo y me voy a tomar un pequeño capricho. Entiendo que un acto cultural, ustedes han tenido la molestia de venir a verme y yo siento la necesidad de estar cerca de todos ustedes, con el permiso del señor presidente y el compañero, y con el de los medios de comunicación. Entonces, voy a tomar el micrófono como pueda. Voy a dar la vuelta. A ver. Y nosotros nos vamos a poner allí, también. Porque como no nos has querido enseñar antes el vídeo, nos vamos a poner allí. Muy bien. Aquí. Bueno, vamos a ver por aquí. Llevo mucho cable para no escaparme, eso es lo que parece. Ha pasado poco tiempo desde que parece que fue aquel día que empezamos con el confinamiento, terminaron los ensayos, se cerraron los balcones. Sin embargo, comenzamos a vivir una primavera extraña, para nosotros triste, a base de estadísticas, noticiarios que superaban la 1h30, solamente veíamos palacios de hielo, sanitarios, y sin embargo, pues comenzamos a vivirla como una primavera bastante triste. Sin embargo, como decía hace unos días en Cadena SER, en Hora Cofrade, sin darnos cuenta, fue la primavera más ruidosa de la que hemos podido vivir. Se escuchaban los pájaros, se dejaron de escuchar las motocicletas, los ciclomotores, las motos, todo. ¿Bien? Y sin embargo, empezó a gestarse una primavera que casualmente, sin tener conocimiento hace 2 años, sobre el cartel de Semana Santa, comenzó a gestarse una primavera en la cual el autor, Luis Fernández Miñano, refleja una corona de vida con el alfa y el omega, el principio y el fin, porque la vida siempre va floreciendo en diferentes momentos. Una primavera que, como observamos, siempre tiende a la vida, una primavera que siempre está viva. Pero también Luis Molina incluye una alcachofa, aquella alcachofa que cuando está a punto de morir expone una semilla que lleva el viento y que la vuelve a sembrar en otro lado. La vida que siempre florece. Y yo me pregunto cuántas veces los abraneros, nuestros antepasados, han renacido, porque esto de la pandemia no es nada nuevo. Hemos pasado 5 grandes pandemias en el último siglo y las procesiones han seguido saliendo. Vamos a comenzar con un periodo muy concreto, entre el año 1883 y 1928.
Aún faltaban 4 décadas para que esta fotografía pudiera realizarse. Nos encontramos en el año 1883 con una villa que no tenía más de 3.200 habitantes. Una villa que realmente, y atendiendo a la documentación de la época, encontramos aspectos muy interesantes. A diferencia del comienzo del 1800, aquello de la guerra con los franceses y con los portugueses, habían dado lugar a una situación muy parecida a lo que sucede ahora mismo. Déficit en cuanto a provisiones, se disparan los precios y por tener se tiene hasta sarampión. Nos encontramos también en esta época que era una vida muy tranquila, reinaba la paz en el valle, una paz tan solo interrumpida por la campana del campanario de San Pablo, que gracias a Dios siguen acompañándonos. Era lo único que molestaba en ese momento, lo que interrumpía esa paz. No muy lejos de allí, en la plaza del Ayuntamiento, se encontraba el principal núcleo económico de Abarán, a nivel del comercio diario. Nos encontramos que la documentación arroja que había desde vendedores que vendían en el mismo suelo y luego posteriormente por bando municipal a través de unas pequeñas mesas. Y quizá a lo largo de las décadas ha ido forjándose y conservándose el dicho de voy a la plaza, de ahí viene, porque iban a comprar a la plaza del Ayuntamiento. Nos encontramos que el límite de Abarán estaba sobre todo en la era, en lo que era actualmente la manzana donde se encuentra Jamones y Salazones en La Pilarica. De hecho, en la parte trasera todo eso era un cementerio, ya se ha dicho muchas veces. Actualmente se puede ver el muro trasero de argamasa que se conserva tal cual, que es el resto que queda de aquel cementerio. Lo estoy diciendo porque hablar sobre la urbanidad o el día a día en aquel Abarán de 1883 nos lleva a una calle muy singular. Para comenzar, la calle que directamente lleva hacia el río para poder obtener agua para almacenarla en tinajas era la actual calle Menéndez Pelayo. Actualmente la denominamos así, pero sin embargo empezó a tomar el nombre de Camino del Agua. En aquella época, por tirarse a la calle se tiraba de todo, desde los desperdicios de los animales, pasando por las aguas sucias, lo que, unido con el sarampión que estamos hablando, pues era un caldo de cultivo pandémico bastante importante. Tenemos una documentación que encontré recientemente que estaba prohibido sobre todo el juego. En Abarán, el juego en Abarán en el año 1883 no solo estaba prohibido, sino que llegó un sacerdote a predicar unas misiones y este sacerdote pues divulgó sobre todo, es decir, dinamizó mucho la vida cultural, eso sí. Durante el horario de misa, que era cuando la mayor parte de los trabajadores acudían a las tabernas para jugar a juegos como era el monte y dejarse los cuartos. Eso sí, aumentaba este tipo de juegos en horario de misa, que era cuando el cura no podía excomulgarlo. Y estaba justamente ahí escrito. Esa era nuestra Semana Santa, esos preparativos. Nos encontramos también que en aquel Abarán siempre habían quejas y folloneros, igual que ahora. Por habían hasta 5 basureros que estaban en el Jarral, estaban cerca de lo que actualmente es la Noria Grande, estaba cerca del Cabezo de la Cruz, que por no había ninguna casa, estaban también cerca de aquel cementerio y en la salida hacia Abarán. No solo se quejaban de ellos, sino también del humo de los panaderos. Cuando no era el humo era porque saltaban chispas, siempre habían delicados en este pueblo. Pero sin embargo, profundizando sobre aquella gente, nos encontramos, por ejemplo, que por no había ni un suelo acondicionado. Era básicamente un suelo prensado que por no habían ni aceras, lo cual facilitaba el paso de todos los carros, ya que los ejes no chocaban con las aceras. Y la calle Artichuela, en el año 1878, tenía 11 vecinos soperos repartidos en 5 casas. Nos encontramos también que lo más importante que sucedería en aquel 1883, pues había venido en el año 1866 el ferrocarril a la estación de Blanca, lo cual contribuiría a distribuir y sobre todo llevar a cabo una mayor transacción de alimentos, pero también se transportaban bastantes enfermedades. Y un aspecto muy importante es que en el año 1866 encontramos las primeras partidas en aquel Abarán, en el cual, a través de 33
faroles alimentados por petróleo, pues permitían por la noche los puntos más importantes ver. Pero vamos a profundizar sobre la Semana Santa. Poco sabemos sobre aquel año, pero sí sabemos que en el año 1840, siendo alcalde don Joaquín Gómez, apodado del Seco, y estaba de cura Fray Juan de Alarcón, sabemos que ya en la tarde del Jueves Santo, que era la primera procesión, en la tarde del Jueves Santo, hay documentación que afirma que desfilaba Santa María Magdalena, San Juan, nuestro Padre Jesús y la Virgen de los Dolores. Eso sí, las andas eran propiedad de la iglesia, de la parroquia. Nos encontramos también que en el año 1855 tenemos constancia de la existencia de una serie de donativos que quedan grabados en el manto de la Virgen, lo cual al menos nos estaba informando que posiblemente se había constituido una hermandad, pero por existir esta imagen era previa. Incluso en el año 1875, 32 hombres, apillados 23 de ellos Gómez, y llamados en su mayoría Joaquín y José, cada uno de estos 32 hombres aportan 220 reales y funda la Hermandad de San Juan Evangelista, que dentro de muy poco va a celebrar su 175 aniversario. Ese es el marco de partida de aquel Abarán. Pero para poder profundizar en aquellas gentes, muchas veces, obviamente, la tradición oral no nos sirve. Sí que tenemos muchísima documentación. Vamos a comenzar porque la hermandad, entonces Asociación de San Juan Evangelista, tenía algo muy beneficioso y era que siempre hacían dos reuniones, una en Viernes de Dolores para preparativos y otra en la tarde de Domingo de Resurrección. Vamos a comenzar percibiendo qué fue lo que pasó en esos preparativos de Viernes de Dolores de 1883, como hemos dicho, en la paz y en la calma del valle, cuando todo era alegría. Acordó la Junta General de la Asociación de San Juan que todo el socio que en las procesiones no se vista con la túnica perteneciente que le corresponde a esta hermandad, no estando enfermo o ausente o tenga motivos justos que acrediten la causa, el hermano mayor le supondrá una multa de 25 reales. Estamos viendo que era una carga económica muy elevada para la época, lo que nos informa, y como podemos comprobar, que justamente los fundadores de San Juan eran personas con dinero. Y aquí encontramos un dato muy importante. Ese dinero iba asociado a un capricho. Es el primer documento que nos habla sobre que en una hermandad todos tenían que desfilar con la misma túnica. Vamos a continuar porque justamente en Domingo de Resurrección, siendo avisados por primera, segunda, tercera y cuarta vez, algunos socios no pagan justamente su cuota o tarja y lo expulsan de la asociación. ¿Por qué? Hay que decir que en aquel Abarán del 1883, tanto la Hermandad de San Juan Evangelista como el Recto funcionaban también como compañía aseguradora de funerales. Le pagaban íntegramente el funeral, lo que era el entierro y, por otra parte, incluso el ataúd, siempre fabricado cerca de la plaza, a sus miembros. Pero pronto nos encontramos que esa tranquilidad cambia. Nos vamos al año 1885, cuando desde enero hasta octubre entra la gran epidemia del cólera, la primera epidemia a la cual nos vamos a referir. Una epidemia que entra por Cartagena y se expande hacia Jumilla, Albacete y Alicante, y en Abarán también. Nos encontramos en aquella epidemia que el 50% de las personas que se contagiaban terminaban falleciendo, y así lo encontramos en los registros del archivo municipal, el 50%, de los cuales el 80% eran niños menores de 6 años. Nos encontramos también que en este año pues, aparece, esto era Viernes de Dolores, en el mes de febrero aparece un bando prohibiendo que se compartan ropas y que todas las ropas, todas, tenían que ser hervidas en el jarral. Estaba prohibido lavar la ropa en cualquier parte del río o incluso en la propia casa. ¿Por qué? Porque ese agua, ¿dónde iba? Como hemos comentado, a la calle. Sin embargo, por alguna razón, mucha casualidad es que también se acordó asistir todos los hermanos o socios a la función antes de esta con las bombas. Aquí se refiere a la misa que sigue haciéndose a finales de diciembre.
Pero los días de Semana Santa deben ir ataviados con las túnicas y si cualquier socio no pudiera asistir por estar ausente o por otra causa, deberán, si es posible, dársela a otro individuo de su familia. Eso sí, el presidente de la hermandad se debía asegurar que esa persona no estaba contagiada. ¿Qué sucedía con esta hermandad? Tenía una práctica muy interesante. Encontramos cómo, gracias a este documento, podemos hablar que ya existían procesiones en Viernes de Dolores, cuando en el año 1840 sabemos que la procesión de los penitentes se hacía, igual que ahora, la madrugada del jueves al Viernes Santo, pero Viernes Santo también salía un Cristo, llamémoslo, yacente. Se acordó distribuir la limosna que se pidió el Viernes Santo de este modo: una misa cantada a San Juan y una peseta para los pobres. Esa era otra de las funciones de la cofradía, además de la funeraria, asegurar, en este caso, una función caritativa para el resto de las personas de Abarán. En el periódico El Pandero, que es un periódico jumillano, también podemos obtener información sobre qué pasó más allá. No vamos a hablar de la garita, tampoco del portichuelo, estaba todavía bastante lejos todo aquello. Nos encontramos lo siguiente. En la procesión de la Samaritana, que se efectúa la mañana del miércoles, acompañó la música de Abarán traída por la Hermandad de Cristo de la Sangre. La primera referencia que encontramos de la banda de música desfilando fuera de Abarán por su calidad musical. Y había cólera. Y salieron. Vamos al año 1887, cuando el cólera aumenta con una incidencia del 25% y con una mortalidad del 70%. Se acordó que el dinero que se recolectó el Viernes Santo se emplea en 4 misas, 3 por las almas de los socios difuntos y 1 por las almas de los que han dado limosna. Desde 1875 hasta el año 1887 fallecen 7 de los hermanos fundadores, 2 de ellos por cólera. Ese archivo lo hemos encontrado posteriormente en un documento de decesos que está en el archivo de Abarán. Nos encontramos en esta revista del Pandero, en el año 1887, que de nuevo se ofrece una nueva mención a la banda de música que había ido años previos. Y decía así: empiezan a agitarse las hermandades para la próxima Semana Santa. Hay algunas que van buscando músicas como el que busca huevos. La de Abarán se prepara con el Padre Santo a la cabeza a acompañar a lo de Cristo. Se refiere a lo de Cristo del perdón. Los Pedros dicen que anda bastante mal, efecto de comunión. No tenían dinero para banda de música y era una revista humorística y sale por ahí. Y dice: no desmayar y a ponerse los capuruchos. Me llama mucho la atención que en Jumilla se utilice la misma palabra que ha llegado hasta hoy, porque en Abarán, como dije el otro día, no se habla de costaleros ni tampoco de portadores, somos anderos. No se habla tampoco de otra palabra que no sea capurucho. Nazareno es extraño escucharlo. Pero aquí sí que sucede algo bastante importante. El cólera seguía existiendo, pero seguían viviendo en aquella extraña normalidad. Hemos pasado del 1880 y algo al 1906. Decir que en el año 1906, como decía en el libro de festejos de hace unos años, fue un año trágico. Por pasar, hubo un aumento de tensión, fallece una persona que está justamente conectando una lamparilla en su casa. Otra persona en la calle Colón se le amputa el brazo porque le entra un rayo de corriente por un costado y le sale por debajo de la sila. Por suceder, el cura Candel da un sermón y casualmente da la casualidad que en ese momento se rompe el badajo de la campana que cae por el campanario. Nos encontramos que para más Inri nos encontramos a un antiguo alcalde que es asesinado en Ricote. Pero nos encontramos también que en este Viernes de Dolores del año 1906 es el 4º año reorganizado de nuestro Padre Jesús y del Tercio de Armados, gracias al cura Candel. Y nos encontramos también en este año que existe una gran participación en la Hermandad de San Juan. Las procesiones eran muy cortitas, salían de San Pablo, básicamente daban la vuelta por la manzana y pasaban por Bernardo Guillamón.
encontramos la primera disputa. Eran muchos senderos y poco recorrido. ¿Qué sucedió? El socio sustituto de socios que guste llevar la imagen de San Juan se lo participen personalmente al hermano mayor desde el Domingo de Ramos a la noche del Miércoles Santo por la noche. Y los juegos de a 4 socios serán sorteados para llevar la imagen en las procesiones que les toque, no teniendo derecho a variar este acuerdo. El cura Candel, que era un cura rudo, dijo, antes de cada procesión vamos a hacer un sorteo y vamos a hacer grupos de a 4. A quien le toque, lleva a San Juan. El que no, no tiene derecho a queja, solamente tiene que llevar la bomba, el cirial. Y por supuesto, en el año 1912 hemos rescatado un artículo. Nos encontramos justamente el periódico Orfeo, que solamente tuvo un ejemplar, que como curiosidad David Templado publica un catálogo de obras musicales. Es decir, David Templado, además de ser compositor, también tenía una imprenta y lo que hacía era vender transcripciones de obras musicales, de tal manera que si alguien quería interpretar alguna obra tenía que pagarle a él derechos. Pues aquí tenemos la lista de obras que había compuesto y el precio de cada una. Sucede algo muy parecido. En esta hora del 2022 hemos pasado del COVID a un volcán, de un volcán a una calima, de una calima a otra cosa. Quiero decir que justamente se pasó del cólera a la gripe española. Vamos a comenzar porque en el año 1918 es cuando se declara justamente el 2 de noviembre la epidemia de cólera en Cieza y en Abarán. Repito, el 2 de noviembre del año 1918 se declara la gripe española. La gripe española realmente no había nacido en España. Lo que pasa es que nos encontramos en guerra europea y toda la atención se deriva al número de fallecidos y cómo va el campo de batalla. Y en España empiezan a fallecer muchas personas por gripe y toda la comunidad internacional empiezan a apuntar a España como una enfermedad que solo existe ahí. No, existía en toda Europa. Lo que pasa es que toda la atención estaba centrada en el campo bélico. Nos encontramos que, si bien antes nos hemos encontrado una fotografía de Abarán, donde aparecía la ermita, una captura de la ermita, quizás realizada desde Corona, ahora estamos en la propia puerta de la parroquia de San Pablo, si no me equivoco, en la puerta trasera. Nos encontramos justamente la antigua ermita y nos encontramos cuál de ellas imágenes más curiosas. Si alguien sabe qué es lo que está sujetando, es una gran curiosidad. Nos encontramos los sombreros de época. Esta fotografía es de los años 20. Nos estamos refiriendo a una época donde se había pasado de los 3.200 habitantes a los 5.400. Y aquí tenemos al médico Jesús Templado, que solamente desde febrero hasta septiembre había atendido a 600 casos de gripe española, eso sí, 600 casos que estaban distribuidos en 3 confinamientos locales. El centro urbano, otro que iba desde Menéndez Pelayo, dirección hacia la sierra, y el otro justamente de lo que sería actualmente la calle Doctor Molina hacia Cieza. Nos encontramos que, como curiosidad, todo parece apuntar a que en este año un grupo de vecinas comienzan a hacer una gran rogativa en una calle paralela a la calle que actualmente se llama San Damián. Esa calle recibía el nombre de calle de espaldas a San Damián y acabó denominándose la calle de Rosario, justamente por esa rogativa de Rosario para evitar la epidemia. Por suceder, fueron muy prácticos. Ahora sí, en el Portichuelo, que ya existía un sitio en la actual garita, un sitio que ya había sido dinamitado con las carreteras, nos encontramos justamente que ahora sí, había un guardia en una caseta y no dejaba que ningún ciezano entrara a Abarán sin quitarse toda la ropa y alquilar ropa previamente acondicionada para la entrada en el municipio. Un dato muy curioso. Creo que nos va sonando un poco a lo que estamos viviendo. Y nos encontramos a don José Hielo Valentino, poca economía, pero muy buenas intenciones, una salud precaria, tuvo varios mandatos. Y este buen hombre, publicó un bando que se puede extrapolar justamente a la actualidad. Y no se podía formar grupos de personas y entorpecer las calles por aquello de la distancia social, que no se podía hacer partos en el río, ya que el agua se contaminaba, sobre todo en verano, y que se le prohibía a los vendedores de artículos, sobre todo en la plaza, que dejaran a los clientes tocar los alimentos. Por otra parte, tampoco se podían vender la ropa de vestir, es decir, los traperos lo llevaban fatal. Ya no podían entrar con los carros y vender cualquier cosa. Todo tenía que pasar por la
por el portichuelo, por aquella caseta, para desinfectarlo todo. Nos encontramos también que los fallecidos, justamente a las 12 horas de fallecer, tenían que ser enterrados, sin poder ser velados. Y también se prohibía defecar y orinar en cualquier sitio público. Abarán era un mechinal, básicamente leyendo toda la documentación. Parece que no está el Abarán de hoy muy distinto a todo lo que estamos viendo. Pero, sin embargo, el cura Candel justamente realiza una obra. Encontramos en el capítulo 1, artículo 8 de la contabilidad del año 1920, cómo se habían destinado 95 pesetas por 38 libras de cera para las procesiones de Abarán. El cura Candel distribuyó todas estas libras de cera en las diferentes hermandades de Abarán. Hubieron toros, se celebró la Candelaria, incluso la festividad de San Pedro, y David Templado estrenó algún que otro paso doble. Abarán siguió viviendo con su Semana Santa. Pero es justo hacer una pequeña mención y voy a pedir que se apague la fotografía, que se apague el foco y que sigan por un momento las siguientes imágenes. Pueden disfrutar de este paisaje que pocas veces se puede ver en este Salón de Tronos con estas luces. Hay que agradecer a Jesús Gómez Gómez la confianza depositada, porque cuando falleció su tía, María Gómez Jiménez, en su casa aparecieron muchos tesoros. Un acordeón que resultó ser una cámara fotográfica de placas y varias cajas que no eran de rayos X, eran placas fotográficas. Esto apareció hace 3 años. Al trasluz encontramos placas que posteriormente Josué Lozano, aquí presente, y Jesús Joaquín Carrasco, positivaron, es decir, revelaron. Ante nuestros ojos vamos a encontrar fotografías entre 1910 y 1925. En primicia, fotografías de aquella Semana Santa y de aquellos preparativos. Estas fotos no han sido publicadas. Estamos observando que básicamente por tener una palma en la mano, encontramos justamente la imagen de San Juan. Fue la primera vez que pude poner color y forma a aquel gasto tan típico en la acta de San Juan. Nunca me llegaba a explicar cómo la palma costaba más que todos los arreglos florales. Ahí la encontramos, una palma caprichosa que sigue y camino de su 175 aniversario, intentando encontrar esa forma. Pensaba que esta fotografía quizás se había realizado justamente en la plaza de San Pablo, en la iglesia. Pensaba que era así justamente por el tejado que vemos aquí. No sé si lo ven bien. Sin embargo, todas las placas tenían un orden. Soy muy meticuloso cuando cojo cualquier elemento y procuro no alterar el orden. Nos encontramos otra fotografía y claramente pensaba que era en la iglesia de San Pablo. Aparecen unos arcos. Nos encontramos un anda que no era más grande que 2 mesas de un colegio. La palma, flores naturales y el fondo de un crucero. Estamos hablando de la antigua iglesia de la Ermita, la que fue demolida en la Guerra Civil. ¿Cómo lo sabemos? Aquí tenemos el marco de la puerta. La luz que entra de frente, por la orientación de la fotografía. Fíjense cómo eran las esponjillas. Y aquí atrás, aunque aquí no se puede ver, analizando la fotografía con el microscopio, aparece un reclinatorio delante de una capilla. Aquí estaría la capilla y al fondo posiblemente la imagen de nuestros santos médicos. Imagen que sustituiría un antiguo cuadro que estaría por esta zona posiblemente, una vez que se adquirió la imagen de los santos médicos.
Ahí encontramos un acceso, quizá para una planta superior, o la casa del ermitaño. Y fíjese cómo en el año 1921, ¿qué encontramos? Cables eléctricos. En la peana de San Juan encontramos cables eléctricos. Si existe alguna duda, vamos a ver dónde se hizo esta fotografía, en el mismo orden. Nos encontramos en el Paseo de la Ermita. Vamos a analizar la fotografía poco a poco. ¿Cómo eran? No sabemos quiénes son estas personas. Encontramos la antigua túnica de San Juan, la cruz de Malta. Encontramos lo que le he prometido, un trono que no era más grande que 2 mesas de 2 pupitres. Encontramos un San Juan prácticamente casi a tamaño natural, con aquella palma. Aparece la peana sobre 4 sillas. Aparece lo más importante, una distinción. Los botones de la derecha corresponden a un hermano mayor y los botones de la izquierda a un andero. Eso está reflejado en el libro de actas, este tipo de distinción. Luego sabemos que la persona de la derecha era un hermano mayor. Y eso sí, ¿qué aparece? Las antiguas farolas de la ermita. Luego, con gran probabilidad, sobre todo hablándolo con don José David Molina Templado, por el tipo de suelo, por el tipo de arco y por el lugar, estas fotografías actualmente son las únicas que conservamos sobre lo que evidentemente se trata de la antigua iglesia de la ermita. Entonces demos gracias a aquella mujer que lo guardaba todo, que era Maruja Gómez Jiménez, Maruja del Herrado. Vamos a encender el foco, porque vamos a pasar justamente del cólera a la gripe española, y de la gripe española vamos a volver a la tuberculosis, quizá mucho más reciente. Nos vamos a ir al periódico El Liberal, 22 de julio de 1922. Escribe el doctor Molina: debemos recordar con insistencia que esta enfermedad es más temible que las más espantosas epidemias, pues mientras estas son hechos accidentales que se repiten de tarde en tarde en la historia de los pueblos, la tuberculosis es una obra continua, incansablemente, que ataca con especial predilección a la juventud de la clase menesterosa, a los sometidos a trabajos y vicios excesivos y a aquellos que tienen una alimentación insuficiente. Hace ya 20 años que mi colega, don Jesús Templado, daba la voz de alarma en su memoria presentada al Ayuntamiento de Abarán sobre la terrible difusión que la tuberculosis alcanzaba. Significa que a comienzos del siglo XX se junta la tuberculosis con el cólera y salieron las procesiones. Sin embargo, encontramos algunas medidas que propone el doctor Molina y nos da una fotografía de aquellas gentes, cómo vivían con tuberculosis. En el Ayuntamiento de Abarán no existe ni una sola escupidera. La lucha antituberculosa, por su alta trascendencia social e individual, es una lucha que debe de contribuir desde los colegios. El tuberculoso vive en Abarán libremente por la calle, por los cafés y los teatros, perdiendo las posibilidades de curarse y sembrando con sus esputos, con sus tos y sus defecaciones los gérmenes de toda la enfermedad hacia otras personas. Tenemos un retrato de lo que sucedía. Y lo estoy comentando porque poco tiempo después, en octubre de 1927, posiblemente ustedes hayan visto muchas veces esta fotografía. Es una fotografía del antiguo Teatro Guerrero Mendoza. Aparece Jesús Templado, aparece también, aquí lo tenemos, Jesús Templado Sánchez, Luis Carrasco, lo tenemos justamente aquí. Ahí va. Digamos que se hace una convención y a nivel local, ¿cómo sería la tuberculosis? Que surge la necesidad de crear una comisión de personas que volvieran a generar distintos distritos de confinamiento y prevención.
¿Pero por qué hemos hablado sobre la tuberculosis? Les voy a leer un recorte periodístico y vamos a apagar de nuevo las luces. Bueno, la dejamos encendida por si acaso. Esto se escribe el 16 de marzo del año 1928. Noble rivalidad. Este año, por los preparativos que se están haciendo, han de resultar las procesiones de Semana Santa más solemnes, lúcidas y brillantes que tenemos. Todas las cofradías, movidas por nobles estímulos, rivalizan por mejor adornar las imágenes y sus tronos. La mayor parte de ellas irán alumbradas por lámparas eléctricas de los más variados colores. Han sido adquiridos gran número de tambores y cornetas y muchos jóvenes ensayan diariamente para ejecutar lo que es propio de tales días, bajo la acertada dirección del inspirado maestro don David Templado. Corresponde parte principalísima de este hermoso movimiento a nuestro ejemplar cura párroco, don Jesús Belmonte Castaño, cuya fecunda labor, siempre encaminada a mejorar la costumbre, dejará recuerdo imborrable en este pueblo. Tan solo estamos hablando sobre los preparativos. 16 de marzo del año 1928. Vamos a observar lo que encontramos en este retablo. Encontramos una fotografía de los años 20. En este caso encontramos el Cristo resucitado, el antiguo Cristo resucitado, la Virgen del Amor Hermoso, el antiguo retablo de San Pablo y la antigua talla de San Pablo, que sería destruida. Encontramos a la izquierda San Martín, antiguo patrón de Abarán, bueno, a la derecha. A la izquierda la Purísima Concepción, antigua patrona. En el centro San Pablo. Y volvemos a encontrar el mismo elemento. ¿Pueden observar los cables? Encontramos cables trenzados para llevar la iluminación. Esto significa que esta fotografía obviamente sería posterior al recorte periodístico que tenemos, porque previamente no tenemos una fecha concreta en cuanto a aquello que todas las imágenes iban saliendo con iluminación. Y si comparamos a escala natural lo que era el resucitado y la Virgen, encontramos como, obviamente, de distinto autor posiblemente, y el resucitado siempre con menor volumen y tamaño con respecto a la Virgen. Debemos darnos cuenta que se trata del mismo trono, es el mismo, clavado, es el mismo. Y estas eran las procesiones que teníamos, tronos pequeños que prácticamente cabían por cualquier calle del pueblo. Hemos dicho que era un primer recorrido corto y laberíntico. ¿Quieren saber qué fue lo que sucedió ese año? Esto se escribió el 11 de abril de 1928. Fue la crónica que le puso color, que a nosotros nos permite ver cómo fueron aquellas procesiones. Con mucha solemnidad se han celebrado este año los novenarios de Nuestro Padre Jesús y de la Virgen de los Dolores, habiendo resultado en esplendor este último. El altar mayor estaba alumbrado con infinidad de cirios y cuajado de flores, que unido a una grandiosa y perfecta iluminación eléctrica, daba un aspecto fantástico a tan precioso conjunto. La cátedra sagrada ha estado a cargo del muy reputado y elocuente orador sagrado, el padre Calabuig, quien de una manera magistral disertó sobre los completos problemas religiosos, quedando sus numerosos oyentes altamente satisfechos. La orquesta, que estaba dirigida por el profesor don David Templado, ha estado, como siempre, amenizando dichas oraciones. Las procesiones han resultado brillantísimas y las procesiones han tenido la suspensión del Viernes Santo por la mañana a causa de la lluvia, pero se verificó la del Santo Entierro, que dejó grato recuerdo en la memoria de todo buen abaranero, pues superó a la de años anteriores, tanto por el esplendor de la misma como por el
perfecto orden en que se efectuó, porque no obstante, el grandísimo número de espectadores estacionados en todas las calles mostraron gran recogimiento. La numerosa hermandad de siervas de María fue toda vestida de negro y con mantilla, acompañando a la Virgen de la Soledad, con devoción y con silencio. Presidía este solemne acto el digno alcalde, don José Templado, acompañado del venerable juez municipal, don Elías Gómez García, y demás autoridades civiles y militares, completando el acompañamiento unos 900 hombres de todas las clases sociales de esta localidad, llevando su correspondiente cirio, lo que ha sido una demostración de espíritu cívico y religioso. Y estamos hablando que se habían solapado una epidemia sobre otra. ¿Qué es lo que esta noche hemos percibido o si acaso hemos sido testigos? Nos hemos encontrado diferentes momentos en diferentes etapas históricas que no pueden ser interpretadas con la conciencia de la Varán de hoy, eso lo tenemos que tener claro. Un momento donde no se sabía tanto sobre tanta epidemia, pero a mí me ha quedado claro sobre todo una cosa, que aquellos abaraneros se dieron cuenta que los pueblos que se quedan sin tradiciones se quedan sin alma. Y estoy citando la palabra de nuestro cronista, don José Simeón. Pero también lo más importante, que aquella Semana Santa comenzó a dar forma a lo que hoy conocemos gracias a algo muy importante. Todos aquellos abaraneros con mayor o menor riqueza económica, bien para fundar la Hermandad de San Juan o bien para formar uno de los 900 hombres que salieron con cirio, todos ellos, y debemos estar seguros, dejaron a un lado el protagonismo que tenía en su vida pública y en su vida privada, sumando esfuerzos dentro de la hermandad. Una hermandad que no hacía sino reconvertirse cada año a ritmo de la propia vida de un pueblo. La vida de un pueblo que no tuvo cartel, pero que sin embargo sí que supo, después de cada una de las epidemias, renacer con mucha más fuerza. Agradecer vuestra presencia. Luis Fernández Miñano nos ha ofrecido un cartel. No tiene sentido que tengamos un cartel si cada uno de ustedes no son capaces de darle color en esta primavera, que esta primavera sí que debe ser la más ruidosa, tanto por el cariño que tenemos por nuestra Semana Santa como por los encuentros que nos va a brindar. Dicho esto, me tengo que acercar para que me salga bien el invento y con vuestro permiso, que tengan una Semana Santa vivida con liturgia y sobre todo con respeto y haciendo lazos con aquellas personas que se encuentran, gracias a Dios, en este Abarán del año 2022 y recordar que todo lo que tenemos, si acaso, fue un proyecto iniciado por una persona que nosotros no debemos de heredarlo. En todo caso, debemos conquistarlo con buenas prácticas. Buenas noches. Si tienen alguna pregunta, podemos seguir amenizando la noche. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Pues yo quisiera hacer una pregunta. Perdón. Mira, has dicho que cuando ha salido el resucitado y la Virgen, que era la Virgen del Amor Hermoso. Es que yo recuerdo que salió mucho tiempo la Virgen del Carmen antes de la actual Virgen de ahora del Amor Hermoso. Entonces es que también era la Virgen esa del Amor Hermoso y después salió la del Carmen. Sácame de miedo. Según se cuenta, se dice, se recuerda, se reconstruye, se endulza, pero que parece apuntar con toda probabilidad, no sé que yo me equivoque, que después de aquellos años en los que pues, la cultura religiosa pues, fue prácticamente liquidada,
Parece ser que cuando volvieron a reconvertirse las procesiones, en aquel tiempo posterior, estamos hablando entre el año 40 y 43, que básicamente se utilizaron algunas imágenes preexistentes. Y el caso de la Virgen del Carmen, obviamente, fue haciendo el papel de la Virgen del Amor Hermoso, eso sí, retirándole el niño Jesús que tenía en su regazo y un pequeño bastón. Parece ser, o al menos me lo han contado así, porque como ha dicho Jesús David, soy aspirante a sopero. Todo a mis 36 años no lo puedo saber. Yo recuerdo que la Virgen del Carmen salía hace ya bastante años. Puede ser. De todas maneras, tenemos nuestro cronista. Si quiere hacer alguna aportación. El cronista se fue. ¿Alguna pregunta más? Álvaro, ¿está documentado por dónde pasaban las procesiones, en aquellas procesiones que salían, que iban a lo mejor por la Solana y poco más? ¿O? Tenemos documentado en la parroquia de San Pablo, ya siendo un poco sopero, los donativos que se le hacía a la iglesia para que los santos parasen en determinados balcones. Y coinciden justamente con la bajada del atrio, Sor Luisa de Velasco, Placeta de Gin, donde había muchos donativos. Lo encontramos también justamente en la entrada a la Plaza Vieja y luego se giraba, según en este sentido, Bernardo Guillamón y Domingo Gómez. Poco a poco, conforme se fue expandiendo el casco urbano, pues las procesiones fueron alargándose y dando la vuelta por Doctor Molina. Debemos darnos cuenta que para el año 1883 Abarán tenía dos límites. El cementerio de la Era, que el último cadáver se enterró en el año 1899 y se respetaron 10 años para poder traerlo y llevarlo al cementerio de los Sagrados Corazones, que es como el Sagrado Corazón, lo que significa que habían cadáveres justamente en aquel cementerio y nos encontramos pues que habían donativos justamente en este sentido. Y lo estaba diciendo porque en la calle David Templado, lo que conocemos como que antes fue calle Real, creo, y Federico Servet, creo, pues era una calle que era huerta. Básicamente era la espalda del teatro. Hay que esperar a los champán, a Nicolás Gómez, para empezar a ver un poco la entrada al pueblo de Abarán, que era la era, que en este caso sí que había una plaza de toros. Pero básicamente era ese el recorrido. ¿Y la procesión de los penitentes cada Jueves Santo de madrugada, que visitan los cementerios antiguos de Abarán, ya se hacía entonces, por lo que estás comentando, de que se sabe dónde estaban los cementerios? Ya salía esa procesión, ¿no? Y totalmente laberíntica. Prácticamente desde la procesión de penitentes conservamos dos cosas que son muy importantes. La procesión se balancea, fluctúa, serpentea por unas calles de tipo morisco, laberínticas, desordenadas, techos altos, donde todavía se aprecia la humedad de la tarde y el aroma al Jueves Santo. Una procesión donde a la luz de las velas, pues cualquier voz hace que te eleves. Y si además sabe que en ese punto, porque sabe, habían dos cementerios árabes en la Solana, y luego vamos para la ermita y todas estas zonas, pues es una procesión que, como veníamos diciendo, tiene un valor inmaterial muy importante. Y por una tonadilla que posiblemente, excepto que antes eran en latín, no han evolucionado en 400 años. Posiblemente. ¿Tienen alguna pregunta más? Les recomiendo que vivan este año Abarán con su Semana Santa. Muchas gracias. ¿Por aquí? ¿No? Bueno, pues yo espero que hayan ustedes disfrutado tanto como nosotros. Como ven, hemos pasado muchas cosas y nuestra Semana Santa siempre ha estado viva. Ellos tienen que estar más vivos nunca. Pero bueno, antes de terminar, y como no puede ser menos, te vamos a dar un detallico que también te lo mereces, por participar en nuestras jornadas. Y nos tienes que disculpar porque de camino para acá la placa se me ha caído, pero bueno, el camino. ¿Ah, sí? Por favor. Aquí vamos.
Bien. Ahí está. Muy bien. Pues nada más, yo espero, como les estaba diciendo, que hayan disfrutado mucho. Ahora que están aquí un poco los medios, decirle que el Salón de Tronos, si no pasa nada, va a estar así hasta que después de Semana Santa. Todo el que quiera puede venir a visitarlo. Tienen nuestros teléfonos, nos conocen a cualquier miembro de cualquier hermandad que siempre nos puede avisar para que se le abra, a petición de la gente que quiera venir. Los colegios, los chiquillos están viniendo, cosa que me parece que es muy importante, que tengamos desde la cantera. Y nada más, decirle que Abarán vive su Semana Santa. Muchas gracias. Claro. Vamos a hacer una foto. Bueno. Así que va. Bueno, pues muy bien. Muy bien. Muy bueno. Muy bien. Sí. Muy bueno. Bueno, luego te traeremos la plaquica. Se me ha caído. Ah, sí, pero se ha caído en serio. Claro. Bueno, Bien, ¿no? sí, me ha gustado.